Bueno, buenas tardes amigos, recomenzando en esta hora del café. Como lo prometido, estábamos un poco alejados, trabajando mucho, pero vamos a entrar en contexto, y un contexto muy importante de algo que se está manejando en Cuba, porque hay muchos cubanólogos, hay muchos académicos que se dicen que saben y que hablan de Cuba y que saben mucho de Cuba, cubanólogos, yo le digo, y no saben la realidad cubana. Se está hablando que en el 2018, febrero de 2018, Raúl Castro se retira del poder. Vamos a hablar de eso, y si realmente Raúl Castro se retira del poder, le pasa el poder al señor Díaz-Canel. Díaz-Canel es parte de una promoción de jóvenes que desde el año final, a principios de los años 90, Raúl Castro agarró lo que era el Partido Comunista de Cuba y fue preparando algunos cuadros jóvenes en esa época para ir haciendo el relevo de generación dentro del partido y la estructura de gobierno del gobierno cubano o la dictadura cubana. Entonces, este señor Díaz-Canel hoy es la cara visible, es la cara más visible dentro del aparato gubernamental y para la sustitución de Raúl Castro en el Consejo de Estado. Pero ¿realmente ustedes creen que Raúl Castro se retira del poder? Ok, vamos a hablar de eso porque hay muchas personas que están hablando que Raúl Castro deja el poder. Primeramente, Raúl Castro deja el presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Pero en la Constitución cubana, la estructura cubana la rige el Partido Comunista de Cuba. Por ende, Raúl Castro hasta el momento no ha dicho que abandona el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que es el máximo líder dentro de la estructura de gobierno. Es el partido el que rige la sociedad cubana, no es el gobierno. El gobierno simplemente administra y el partido orienta y dirige. Y vamos a hablar de esa estructura y le voy a poner un ejemplo cómo es esto. Dentro del partido, y vamos a suponer que estamos en la provincia de Granma o en Villa Clara. En la provincia de Villa Clara o Granma, ¿quién es dentro de la estructura de élite? El que manda, el que tiene el control es el Partido Comunista y el Buró Provincial del Partido Comunista. Ellos son los que rigen realmente a la Asamblea Provincial del Poder Popular, dígase el alcalde de la provincia o como se dice, Consejo de Administración Provincial, presidente del Consejo de Administración Provincial, que es el alcalde de la provincia de Villa Clara. Y asimismo, en cualquier provincia del país está la estructura del Partido Comunista arriba y después el Buró Provincial, y así se va delindando hasta a lo que es el gobierno, la estructura de gobierno. Asamblea provincial, asamblea municipal, todos se subordinan al partido. Ahora, dentro de la estructura de gobierno, Raúl Castro se va a quedar todavía como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. De eso los cubanos no han hablado. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas cubanas. Él, conjuntamente con 15 o 16 personas, no recuerdo bien el número de miembros del buró político, que en este buró político cubano realmente son los que tienen el control gubernamental en Cuba, el control del verdadero poder en Cuba, y está conformado por la mayoría de ellos, más del 12-15% está conformado, vamos a decir que el 70% está conformado por militares leales a Raúl Castro. Entonces, el buró político, con el secretariado del Comité Central del Partido, con el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, son los que rigen la sociedad cubana. Y ellos, el partido, es el que elige a los cuadros para ocupar los diferentes puestos dentro de la estructura de gobierno cubano. Entonces, las personas dicen, Díaz-Canel es elegido. Bueno, sí, Díaz-Canel es elegido por Castro a dedo, de que es el vicepresidente del Consejo de Estado, primer vicepresidente del Consejo de Estado y primer vicepresidente del Consejo de Ministros. No sé si van a hacer un pleno especial del Comité Central del Partido o un congreso extraordinario para elegir ahora a Díaz-Canel como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Pero vamos a ver, Díaz-Canel, ¿creen ustedes que va a tener el verdadero poder en Cuba? Estaba hablando con un amigo antes de hacer este video y él me decía del video este famoso que hay por ahí, que Díaz-Canel grabó, para el que van a apretar más a la propiedad, a los propietarios que tienen independientes en Cuba, a las que quieren cerrar algunos negocios privados en Cuba. Él hizo un video, y si ustedes ven las características del video que hizo Díaz-Canel, él está en un video solo, no hay nadie a su lado, no sabemos si hay nadie al frente, nadie aplaude, no hay nada, un sonido de respiración, nada. Simplemente esto fue un video grabado para la opinión pública
internacional y dirigido para la opinión, para el exilio cubano de Miami y para aquellos que piensan que hay una reforma, va a haber una reforma dentro del aparato gubernamental cubano a partir de que Díaz-Canel agarre el poder del presidente del Consejo de Estado y Consejo de Ministros. Ahora, ¿creen ustedes realmente, y lo vuelvo a repetir, que Díaz-Canel con un Castro vivo pueda tener el control gubernamental en Cuba? Vamos a ver vamos a ver un poquito esto y explicar qué va a pasar. Mira, si Raúl Castro se queda como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el buró político va a estar conformado por algunas personas, algunos miembros generales y parte de estos históricos que no sé si se van a retirar del partido. Si se retiran del partido, se va a ver un cambio verdaderamente generacional dentro de la estructura de poder en Cuba. Pero mientras no se retiren del Partido Comunista de Cuba, el cambio generacional todavía no se va a dar. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho cuidado. Ahora con esta administración de los Estados Unidos, ellos no quieren dejar desbancado lo que es la cabeza de gobierno o lo que dirigen realmente el país. Entonces ellos están cuidando esto con mucho detalle. Ahora, Díaz-Canel, supongamos que es el que el elegido, para mí todavía Díaz-Canel no es el elegido, todavía puede pasar muchas cosas de aquí a febrero. Puede pasar que el presidente del Consejo de Estado de Cuba, el nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba, puede ser un Esteban Lazo. Y vamos a dar un mensaje, ¿por qué un Esteban Lazo? Porque hay que dar un mensaje que un negro cubano va a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros en Cuba. No nos agarre de sorpresa que el Esteban Lazo pase a ser miembro presidente del Consejo de Estado o otra persona elegida por el buró político y Raúl Castro, que es verdaderamente el buró político y el partido con la oficina de Ramón Machado Ventura son realmente la que promueve los cuadros dentro del país. Entonces, no vamos a especular todavía porque hay muchas especulaciones sobre este cambio de poder en Cuba, que no hay ningún cambio de poder en Cuba, todo sigue igual. Ahora, ¿qué pasa dentro de la estructura esta de gobierno cubana? ¿Realmente ustedes creen que Díaz-Canel, con un Ramiro Valdés, comandante de la Revolución Cubana, una persona que tiene mérito dentro de esa estructura gubernamental histórico, desde el Granma, asaltante al Moncada, de la invasión Oriente-Occidente con el Che Guevara, un hombre que fue el que creó los primeros sistemas de contrainteligencia e inteligencia cubana, que dirigió por varios periodos el Ministerio del Interior cubano, un hombre que tiene el secreto y el expediente de muchos dirigentes de Cuba, porque él formó el Ministerio del Interior en los momentos a principios de la revolución y después de los años 80, él formó parte nuevamente de lo que era el Ministerio de Ministro del Interior, donde él le daba mucha hincapié a la cual es la contrainteligencia y a la inteligencia cubana. Es el creador verdadero, un hombre que tiene mucho poder en Cuba, un hombre que no lo han tocado, un histórico que no lo han tocado por ese poder, por ese prestigio que él se ha ganado, nos guste o no nos guste. Ramiro Valdés se ha ganado ese prestigio dentro de la sociedad cubana. Podemos decir que este es uno de los hombres más sanguinarios dentro de Cuba y del aparato gubernamental cubano. El comandante Ramiro Valdés, el comandante Guillermo García, que está por ahí por la flora y la fauna, con los gallos finos y exportando gallos finos a México y caballos, anda con todas estas cosas ahí en Managua, con su finca que él tiene. Pero entonces, ¿ustedes creen que Díaz-Canel va a mandar en Cuba con un Machado Ventura, con un Esteban Lazo, con ese buró político? No, el buró político es el que toma las decisiones en Cuba, señores, con el Partido Comunista. Ahora, la otra parte es que el control militar cubano. ¿Qué fue la jugada maestra de Raúl Castro? Raúl Castro hace unas jugadas maestras y el aparato económico, la estructura económica de Cuba, la llevan los generales cubanos. ¿Quién está al mando de la estructura económica gubernamental cubana? Que es la empresa que más millones de dólares mueve dentro de Cuba, con el turismo, con empresas importadoras, exportadoras, con navieras, con aviación. ¿Quién es? Es el general López Calleja, el esposo de la hija de Raúl Castro. Este señor, el esposo de una de las hijas de Raúl Castro, padre del Cangrejo, que es el jefe de la seguridad personal de su abuelo, de Raúl Castro, es el que tiene el aparato gubernamental cubano, es el jefe de la zona del Mariel, es el jefe de todo ese aparato gubernamental, con un conglomerado que se llama GAESA, con tiendas panamericanas, con el Banco Financiero Internacional. Él tiene una estructura económica poderosa, la verdadera estructura poderosa dentro del país la tiene el señor López Calleja. Entonces, Raúl Castro tiene en el control económico a los generales. Dentro del control militar, con lo más importante en una sociedad, dígase de democracia o en una dictadura, lo más importante es la información.
Y hoy en este siglo XXI, con la información corre muy rápido, él tiene al frente del departamento de análisis informativo, de estratégico informativo, a su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín es el coronel, es el coordinador de información dentro del aparato gubernamental del ala militar cubana. Él recibe toda la información de contrainteligencia, de inteligencia y de una contrainteligencia que nadie ha hablado, que es la contrainteligencia poderosa de las Fuerzas Armadas, el llamado SIN. SIN son oficiales de la contrainteligencia militar cubana que atienden e investigan a todos los generales cubanos de las Fuerzas Armadas cubanas, a todos los generales cubanos del Ministerio del Interior, porque en el cambio de poder de la sustitución de Abrantes, después de la muerte de Abrantes, de la causa número 1 y 2, cuando Raúl Castro agarra la estructura y agarra el Ministerio del Interior también, que pone a Abelardo Colomés Ibarra y pone al difunto Fernández Golín de viceministro primero, Raúl Castro se queda con el aparato militar completamente cubano, con las Fuerzas Armadas, como ministro, estamos hablando de los años 90 como ministro, pero pasa de las Fuerzas Armadas, y este cargo, después de Abrantes, él pone a Abelardo Colomés Ibarra, el Furri, hombre de confianza de Fidel y de Raúl. Entonces Raúl Castro toma el poder militar en Cuba verdaderamente a partir del año 91, después del año 89, después de la causa 1 y 2, que sustituyen a toda el ala militar del Ministerio del Interior. Y la contrainteligencia militar ahora es la encargada de investigar también ahora el Ministerio del Interior, aunque el Ministerio del Interior tenga su propia contrainteligencia y control interno para los oficiales. Pero esta contrainteligencia responde al aparato gubernamental directamente a Fidel y a Raúl Castro, y esto lo maneja el hijo de Raúl Castro, el coronel Alejandro Espín. Para mí lo quiero decir bien claro, mi análisis de muy humilde, ese es el verdadero elegido dentro de la estructura de poder cubano. Porque es el verdadero elegido Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín, desde que era joven, fue el elegido por su tío y por su padre para la continuidad de este proyecto socialista castrista. Dentro de toda la familia Castro, este muchacho, en aquella época, este señor hoy, en aquella época él fue del único de la familia Castro, fue el único que cumplió misión internacionalista en Angola. Él se ganó el mérito de esa misión, él fue a la guerra de Angola. No sé en las condiciones que haya estado, pero él perdió un ojo en esa guerra de Angola porque estaba atrás de un lanzacohetero. No me acuerdo qué ojo fue, el derecho o el izquierdo, pero él fue a la guerra de Angola. Dentro de la familia Castro, él tiene el mérito para la sustitución del país. Él se ha venido preparando y la gente no lo veía, pero desde los años 80, finales de los 80, ya él venía recorriendo el país con el papá, con Raúl Castro, que a partir de que Fidel del 90, después de la causa 1, Fidel le da un principio de extrao, y ya Raúl Castro agarra lo que es el Partido Comunista Cubano. Fidel le entrega al Partido Comunista el Ministerio del Interior, y Fidel se iba a dedicar ya para las partes internacionales, Fidel se iba a dedicar para el movimiento internacional y para el control gubernamental, el control partidista, porque el partido estuvo olvidado por muchos años por mismo Fidel Castro. Raúl Castro es muy fiel a que el partido tomara el control de la sociedad cubana. Raúl Castro era de esta parte rusa, soviética vieja. Él es comunista viejo y para él el partido era lo más importante. Y fíjense, es así que él, en uno de los congresos del Partido Comunista de Cuba, él vuelve a subir algo que desapareció Fidel, que era el secretariado del Comité Central del Partido. El secretariado del Comité Central del Partido, Raúl Castro vuelve a quedar en lo que es el secretariado del Comité Central del Partido, que conjuntamente con el Buró Político son los que dominan la sociedad cubana. Quiero este análisis para que ustedes vean las estructuras de gobierno cubano, si es verdad que hay un cambio. Para mí el elegido, no sé cuándo va a ser el verdadero, es Alejandro Castro Espín, dentro de la estructura gubernamental cubana, por el partido, por la familia, por el padre. Ahora, Díaz-Canel, si se queda en el presidente del Consejo de Estado, él va a tener que hacer con el tiempo unas alianzas muy importantes, porque hay un ala muy conservadora dentro del partido que no quiere cambio, y no lo quieren a él. Realmente no lo quieren a él, no lo soportan a él. Y puede haber un ala más liberal dentro del Partido Comunista Cubano que quiere verdaderamente un cambio. Pero la estrategia de Raúl Castro ha sido que conformar lo que es el Comité Central del Partido
conjuntamente con su grupo político, conformarlo de militares. Militares que son leales al sistema. Los militares que tienen el control, que tienen el control económico, que son los responsables de la continuidad de este proceso cubano, este proceso de esta llamada revolución socialista cubana. Los Castro no van a entregar el poder tan fácil. Hay que ser muy serio en los análisis que hacemos sobre Cuba, porque hay muchos cubanólogos que hablan y yo los escucho y no se han dado cuenta que Raúl Castro sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Ese es el cargo que hay que ver quién se va a quedar con ese cargo realmente. ¿Quién es el hombre, el elegido para quedarse como primer secretario del Partido Comunista de Cuba? Raúl Castro, solo sabemos que es pro-chino, a una apertura económica, pero una apertura económica donde el gobierno tenga el control con empresas mixtas, pero con el control del gobierno, y lo que los negocios privados lo están controlando mucho. ¿Por qué van a controlar los negocios privados? Eso lo vamos a decir para próximos capítulos, porque es muy importante que las personas sepan por qué quiere este discurso de Díaz-Canel, que es el que cerrar las paladares. Él mandó un mensaje ahí, que lo mandaron a él a que diera ese mensaje, porque él no se manda realmente en Cuba. Él realmente en Cuba no manda. Estamos viendo una ficción. El que crea que Díaz-Canel verdaderamente manda, estos cubanólogos, estos académicos que ganan mucho dinero en espacios televisivos, que van a cadenas televisivas a hacer análisis sobre Cuba, nunca han hablado de esto. Eso es importante que ustedes sepan, los amigos de este canal de YouTube, de la hora del café, que sepan realmente cómo está la estructura gubernamental cubana. ¿Quién verdaderamente manda en Cuba? Que es el Partido Comunista de Cuba. En toda la estructura de poder en Cuba es el Partido Comunista de Cuba. Yo veo ahora que en elecciones de circunscripción, esto para los cubanos, en elecciones de circunscripción, que están poniendo a que un grupo de opositores se lanzó a las elecciones. Mira, yo no lo veo mal, pero señores, ustedes van a ir a las elecciones con las leyes del oponente. ¿Ustedes realmente creen que el oponente lo va a dejar a ustedes a que ustedes lleguen a dirigir una circunscripción? Cuando el delegado de una circunscripción de barrio al poder popular ya viene, los candidatos vienen autorizados por el departamento ideológico del comité provincial del partido o municipal, si es en el municipio, estamos hablando de un municipio, de ese buró provincial del partido, él es el que da los candidatos y le da el visto bueno ante el poder popular municipal. Esos son los candidatos que ponen en el historial y el pueblo va a elegir, que el otro día hicieron una pantomima, estaba la cadena, el periódico con niños pioneros, nunca me vistieron de pionero para elegir al delegado del poder popular, que simplemente es un muñeco, es para decir que el bache, para hablar con el de comunales, él es elegido para eso, pero no tiene ningún tipo de poder. El poder lo tiene el de la provincia, del municipio hacia arriba. El partido y el delegado y el presidente del Consejo de Administración Municipal, y después el provincial, y después el provincial es el que elige a los diputados, los delegados y los miembros del comité provincial son los que eligen a los delegados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora, hay elegidos predominales que son mandados por las estructuras del partido. Hay generales que están ocupando cargo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que llegaron ahí porque los eligió el partido y representan a una provincia, a una circunscripción que yo no conocía y nunca se han portado por ahí. El mismo general Ochoa, el difunto Ochoa, pertenecía a una circunscripción, si no me recuerdo, de mi municipio, o dirigentes de mi municipio, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, pertenecían a circunscripciones que jamás yo habían ido ahí a hablar con los electores. Son personas elegidas por el Partido Comunista de Cuba. No nos dejemos engañar, señores. No nos dejemos engañar, porque aquí nada es al azar. Esta dictadura no juega. Esta dictadura ella tiene la proyección de los próximos 50 años. Se han venido preparando para esto. Para los próximos 50 años de mantener, porque está su familia en juego. Está mucho poder económico en juego. ¿Y ustedes creen realmente que lo soltarán? Ellos han repartido un poquito de ese pastel a un grupo de generales que van a dar la vida y están manejando los hilos bien del poder con un aparato de contrainteligencia minado dentro de la sociedad cubana, donde ellos van a decir quién se mueve y quién no se mueve, quién sale de Cuba, qué puede hablar o qué no puede hablar. Por eso que esta oposición quiere hacer unas elecciones y se ha metido en el juego, y ya sabemos que no lo ha dejado ni llegar a las circunscripciones.
Qué bueno que lo están haciendo. Para mí eso tiene un valor extraordinario, pero con las leyes del oponente no pueden hacerlo. Con supervisión internacional, no hay supervisión internacional, no hay nadie que controle ese tipo de elecciones en Cuba, y ustedes quieren entrar a un juego de grandes ligas. Miren, yo siempre he dicho que el fallo de la oposición cubana en el interior y en el exterior cubano ha sido una lucha frontal contra los Castro, contra la figura de Castro, primero el difunto y también con este que está. No han ido contra un sistema que está minado en la sociedad, un sistema que trabajó desde el barrio, desde abajo. Entonces, la lucha ha sido frontal, con táctica, pero no han utilizado la estrategia. Hay que usar una estrategia para llegar a la masa del pueblo y levantar ese pueblo para poder tumbar esa estructura gubernamental que tiene experiencia de lo que ha pasado con dictaduras de derecha y con dictaduras de izquierda. Y siempre están en el juego. Y siempre están en el juego, en el medio. Ellos no se van a dejar tumbar el poder tan fácil. No seamos ilusos. Entonces, muchachos, para el próximo capítulo yo voy a explicar bien qué pasa con Díaz-Canel, qué va a pasar con Díaz-Canel y qué va a pasar con la estructura de gobierno y qué juego tiene la oposición y qué va a hacer la oposición en este cambio. Así que nos vemos en el próximo capítulo, La Hora del Café. Dios me lo bendiga a todos y Cuba será libre. De eso no tengamos duda. Saludos, los quiero.